Las sustancias, oiga, nos falta la pizarra, ¿no? Hay una lógica en los espacios vasculares. Hemos visto el shock cardiopénico y el shock. ¿Qué shock hemos visto? Okay. Hemos visto entonces habla de E. coli y de toxinas que pueden lesionar las uniones estrechas, son proteínas que unen. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Vamos con este término. La anafilaxis. Anafilaxis es un término griego. Hace referencia a una respuesta inmunitaria desmedida cuya repercusión es vascular. Cuando nosotros estamos sufriendo una alergia, ¿cómo funciona la alergia? Una partícula de polvo hacia nuestro torrente, en contacto con nuestros tejidos, ¿no es verdad? Y hay un reclutamiento de leucocitos. Los leucocitos que son reclutados son los linfocitos. Los linfocitos y la mayor parte de los tejidos, pero específicamente los linfocitos, que son los que están a cargo de la inmunidad, interactúan con una serie de proteínas, que responden a esta particularidad. HLA. Por sus siglas en inglés, antígeno leucocitario humano. Por las siglas en inglés, Human Leukocyte Antigen. El antígeno leucocitario humano son las series de proteínas, digamos que es una célula, son las series de proteínas que son propias de los humanos. Y ustedes, aunque no lo crean, están familiarizados con el antígeno leucocitario humano, solo que no sabían que se llamaba así. El antígeno leucocitario humano, por ejemplo, en células sin núcleo, por ejemplo, nosotros podemos categorizarlo. Son proteínas que se encuentran en la superficie de las células. ¿Suenan familiares estos antígenos leucocitarios humanos? Perfecto. ¿Cuál es el problema? En ausencia de estos, ¿no es verdad? Como nosotros hemos nacido con este perfil proteínico en nuestras cadenas de inmunoglobulinas, quiere decir que si nosotros entramos en contacto con sustancias que nunca han entrado, que nunca se han formado dentro de nuestro cuerpo, lógicamente hay una activación de esta vía inmunitaria, porque estas proteínas son reconocidas como exógenas. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros solo podemos recibir sangre de ciertos tipos, porque nuestro cuerpo tiene un antígeno leucocitario humano. Esto no es solo el único límite del antígeno leucocitario humano. Los seres humanos debemos responder a 6 criterios de antígeno leucocitario humano, por ejemplo, para poder recibir un trasplante de órganos. En Bolivia solo tenemos 4. Por eso no hay trasplantes en nuestro país. Estamos cortos de 2 representantes del antígeno leucocitario humano. Incluso si somos 99% sensibles a la recepción de sangre o de tejidos, igual hay que darle potentes drogas inmunosupresoras a los pacientes que han recibido el órgano, porque ese 0,01% es suficiente para desencadenar una respuesta inmunitaria, un rechazo al órgano. Y estos rechazos inmunitarios se basan en estas proteínas. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, si hacemos una corte aquí de separación, por ejemplo, siempre existe la posibilidad de, por ejemplo, estas son partículas de polvo, ¿no? Esto es polvo. Siempre existe la posibilidad de que estos antígenos, el antígeno leucocitario humano dependiente de inmunoglobulinas, ¿dónde se sintetizan las inmunoglobulinas? Se sintetizan en la vía linfática. ¿Y por qué las tienen los linfocitos? Porque mientras la médula ósea está sintetizando las células, aquí también drena, ¿qué cosa? La vía linfática. Pues a medida que va avanzando el linfocito, se le va añadiendo la inmunoglobulina. Pues para cuando sale la sangre, ha nacido unido a la inmunoglobulina, que también corresponde al antígeno leucocitario humano. Este desencadenante, por ejemplo, cuando entramos en contacto con estas sustancias, no solo activa la vía inmunitaria, sino que activa
una célula que es muy parecida a estas, que se llama mastocito. El mastocito tiene una particularidad, secreta una sustancia que se llama histamina. Correcto. La histamina es el mediador vascular de la respuesta del antígeno leucocitario humano. Y ustedes dirán, ¿respuesta vascular? Pues sí, nosotros cuando tenemos que en anatomía patológica entrar en contacto con la inflamación por primera vez, ¿qué es lo primero que nos dicen? La inflamación tiene tres componentes. El primer componente es el componente inmunitario, lógicamente, en el que las células entran en contacto con o tejido dañado, o con bacterias, o con parásitos, o con virus. Y por último, los basófilos con alergenos. Perfecto. ¿Cuál es la segunda respuesta? La respuesta vascular. Tumor, rubor, calor, dolor. ¿Se acuerdan? Cuando estamos hablando de inflamación, ¿no es verdad? ¿Por qué se produce el tumor? Porque los vasos sanguíneos son trabeculados. Son trabeculados. Los vasos sanguíneos son trabeculados. ¿Y cuál es el problema con los vasos, con los tejidos trabeculados? ¿Qué otro tejido es trabecular? El cuero cabelludo. Entonces, si te lo partes, sangra un montón, no te mueres, pero sangra un montón. Las trabéculas son estrechas, pero si por ejemplo hubiera una respuesta que hace que los vasos sanguíneos se dilaten anormalmente, ¿qué es lo que va a pasar con las trabéculas? Van a estar más separadas. ¿Y qué pasa con las trabéculas separadas? ¿Qué le pasa a la sangre? La sangre tiene dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? Los elementos formes y el... mitades, elementos formes y el plasma. Entonces, durante las inflamaciones y durante la activación de los mastocitos, hay un fenómeno bastante interesante que deben haber escuchado hasta aburrirse, que se llama extravasación. La extravasación quiere decir que las trabéculas están tan separadas que los líquidos se pasan aquí, y este medio se llama intersticio. Y es por eso que las personas que están cursando con alergias están edematizadas, porque el agua ha pasado al intersticio. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? A medida que se va aumentando, ¿no es verdad? Tumor, rubor, aumenta la concentración de líquidos en el intersticio. Entonces, ¿qué le pasa a la piel? Se hincha. Tumor, rubor, es muy sencillo. El vaso sanguíneo se ha dilatado y ahora está a esta distancia de la piel. Entonces, se ve el vaso sanguíneo debajo de la piel. Adquiere el color rojo, es rubor. Calor. Aquí se está generando el fenómeno de presión arterial. Entonces se genera tumor, rubor, calor, dolor. ¿De dónde viene el dolor? Las neuronas funcionan con índices de despolarización que todo el mundo conoce. Sin embargo, cuando las membranas han sido seccionadas, hay despolarizaciones anormales. ¿Cuándo duele más un corte? ¿Cuando te lo acabas de hacer o con el tiempo? A ver, si yo les doy un palazo, con el tiempo se les va pasando, va aumentando. Se va pasando, a menos que se infecte. ¿Y cómo se explica eso? Es el mismo esquema, solo que la despolarización en este caso es patológica, mediada por canales de potasio, o ingresos patológicos sin canales, se ingresan más por potasio y sodio. ¿En qué fibras? Alfa 1, alfa 3 y del dolor lento, las D. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos un índice bastante doloroso al principio y luego se va pasando, pero todavía nos duele. ¿Quién maneja esto? El calcio. ¿Te queda doliendo? Tumor, rubor, calor, dolor, impotencia funcional. Este fenómeno es el mismo fenómeno que ocurre y es la respuesta vascular a la inflamación y es la respuesta vascular en la alergia. Pero, ¿cuál es el problema? Durante la inflamación, el proceso, valga la redundancia, inflamatorio, el cambio vascular, ¿por qué sustancias están mediando? ¿Han llevado antiinflamatorios no esteroideos? Sí, ya, ok. Resulta que no es lo mismo dar paracetamol que dar ibuprofeno, ¿verdad? Porque el paracetamol tiene pobre actividad antiinflamatoria. ¿Es analgésico? Sí. ¿Es antipirético? Sí. ¿Es antiinflamatorio? No. No es un antiinflamatorio. ¿Qué otros medicamentos no son antiinflamatorios, doctor? Un medicamento que le dan a todos los que ingresan a la sala de urgencias que se llama
metamizol. ¿Y por qué es eso importante, doctor? Es la misma respuesta, porque si yo tengo una infección y le doy ibuprofeno, se pasa la inflamación y las bacterias que estaban localizadas, ¿a dónde pasan? A la sangre. No le puedo dar ibuprofeno. Pero si me esguinzo y me hago mierda a mi rodilla y necesito que se vaya la inflamación, porque encima corro riesgo de hacer un síndrome compartimental, porque la inflamación empieza a tapar mis vasos, necesito deshacerme de la inflamación. Entonces, ¿qué le doy? ¿Paracetamol? No, tiene pobre efecto antiinflamatorio. ¿Qué le doy? Un ibuprofeno. Pero eso no es lo mismo. Ya. Sin embargo, ¿cuál es la circunstancia? Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto? Los antiinflamatorios no esteroideos son inhibidores selectivos de la COX-1 y de la COX-2. Los hijos de la COX-1 y la COX-2 son el tromboxano A2, los leucotrienos y las prostaglandinas. El tromboxano está encargado de reclutar, ¿qué cosa? Factores de coagulación para cerrar las heridas y factor de fibrina. Y ese es el responsable de la fibrosis de los tejidos y la lesión es crónica. Después están los leucotrienos, que están encargados de reclutar ¿a quiénes? Leucotrienos. Se secreta esa sustancia de manera local y ¿qué es lo que pasa? A ese sitio empiezan a ir los glóbulos blancos. Y finalmente, la prostaglandina, que es la mediadora de los vasos sanguíneos, es la que causa los fenómenos que acabamos de describir. Entonces, no es lo mismo la inflamación que la alergia. Por eso te tomas un ibuprofeno y no se te pasa la alergia. Porque esta vasodilatación, con esta misma pérdida, que es extravasación, está mediada por otra sustancia. ¿Qué sustancia? ¿Qué secreta el mastocito? La respuesta vascular es, sin embargo, aquí está donde entra la anafilaxis. Todos han tenido alergia alguna vez, pero aquí es donde entra la diferencia. Anafilaxis, la respuesta es desmedida. Entonces el paciente está rojo, porque su vaso sanguíneo se dilata, y se dilata, y se dilata, y ¿qué color adquiere? Rojo pálido. ¿Y por qué es ese rojo pálido? Porque el vaso sanguíneo está alejando tanto la piel que casi no se irriga, pero el vaso sanguíneo está cerca del vaso, entonces le da esa coloración. Esta respuesta desmedida, sin embargo, tiene la misma repercusión que los otros dos casos clínicos que hemos estudiado, que era el shock cardiogénico y el shock séptico. ¿Cuál es el fenómeno que nosotros vamos a ver? La pérdida de la presión. ¿Cuál es el problema con esto? En un vaso sanguíneo normal, ¿no?, hay contracción ventricular que sale con 90 milímetros de mercurio. Como los vasos sanguíneos se van haciendo más pequeños, la presión se mantiene igual. Sin embargo, aquí sale con 90 milímetros de mercurio, aquí llega a otros 90, pero como la dilatación es persistente, el fenómeno de fuerza de la presión va disminuyendo. Entonces, ¿qué le pasa a la presión arterial? ¿Qué le pasa a la presión arterial media? Van disminuyendo de forma marcada. ¿En qué índice? En el índice en el que persista el proceso anafiláctico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Le tengo que dar un antihistamínico sistémico en este caso. ¿Y qué más le tengo que dar? Un vasoconstrictor. Si la anafilaxis, y ese es donde entra la diferencia, todos los pacientes son distintos. Puede ser que tenga un choque anafiláctico y se muera, así le hayas pasado todo. He pasado 0,10, o sea, 9 veces más de lo indicado. Le he pasado 10 cc de adrenalina, le he puesto dopamina, oleodopa, perdón. Le he puesto ¿cómo se llama esto? Rigelactato, porque el rigelactato sube la presión por si acaso, ¿no es verdad? Le he puesto un rigelactato, le he puesto de todo y se ha muerto. Mi cuadro clínico ha sido refractario, no he podido constrictir los vasos. ¿De qué ha dependido eso? ¿Por qué unos se mueren y otros no? ¿De qué dependerá la respuesta histamínica a los tejidos? ¿Por qué creen que unos se mueren y otros no? Porque no todos responden de la misma manera
a la anafilaxis. Es por eso que unos tienen alergias muy jodidas y otros no. Y es por esto. Les voy a dar otro ejemplo. Este antígeno leucocitario humano es muy importante porque desencadena una serie de enfermedades que todo el mundo ha escuchado y hasta seguramente han creído que han tenido, pero la verdad es que no puedes tener la una sin la otra, que se llama tríada atópica, que está compuesta por asma bronquial, rinitis alérgica y dermatitis atópica. Todos son productos de inmunoglobulinas que actúan en contra de sustancias exógenas. Puede ser polen o puede ser polvo. El asma es desencadenado por una respuesta alérgica. La dermatitis alérgica, la que le sale a los que están con alergia, es una alergia. Y la rinitis alérgica, incluso antes de que yo sea estudiante de medicina, imagínense, se llamaba rinitis estacional, porque las flores florecían, ¿no es verdad?, en la primavera, y que soltaban polen. Estaban ahí, los niños con asma estaban y la gente estaba rascándose la piel. Pero ¿qué se ha descubierto? No hay uno sin dos. Ningún asmático está por ahí sin tener o rinitis o dermatitis. No hay uno sin dos. No puedes estar solo con uno. Se ha descubierto que los humanos funcionan así. Entonces, cuando alguien está causando una crisis asmática, probablemente la cara también la tiene congestionada porque está desarrollando dermatitis atópica. Entonces, ¿cuál es el problema? Como diagnosticamos, por ejemplo, es durante los procesos anafilácticos, el paciente tose, el paciente asmático. Y cuando tú le ves las secreciones debajo del microscopio, ¿se ven células? No. ¿Se ven pus? No. Se ven unos hallazgos muy particulares que se llaman cristales de Charcot-Leyden, que para hacerse los cortos son basófilos, que como ustedes, los basófilos son granulocitos o agranulocitos. Correcto, son granulocitos, tienen gránulos adentro. El cristal de Charcot-Leyden no es nada más que el basófilo que con la congestión y la tos se ha roto y ha dejado ahí sus gránulos y se han congelado en el tiempo los gránulos con aspecto de cristal. Eso es un diagnóstico certero de asma, pero certero, no hay otro. Entonces, ¿no? Eso en relación al shock anafiláctico. Entonces, ¿cuál es el problema con el shock anafiláctico, sin embargo? Y con los shocks en general. Acá está. ¿Se acuerdan de esto? Alguien que lleva en fisiología. Lo que ustedes están viendo aquí se llama ley de Starling. Las leyes de Starling nos dicen que los tejidos tienen una tendencia a mantener los flujos laminares y que no se roban el agua unos a los otros. El intersticio no le roba agua al vascular y el vascular no le roba agua al intersticio. ¿Y cómo lo hace? Con presión. Y la fórmula, por ejemplo, nos dice, acá están, las fórmulas nos dicen que hay sustancias, como estas, como esta, que tienen presión, que se llama presión osmótica. La osmosis es la capacidad de las sustancias de atraer y retener el agua, como el sodio, por ejemplo. Deshidrata, o donde tú pongas el sodio, deshidrata porque la molécula de sodio se une de manera irreversible al agua. Y la presión de estas sustancias, le vamos a poner nombre, se va a llamar presión hidrostática. Entonces, en contraste, la albúmina, las inmunoglobulinas y los factores de coagulación son proteínas que ejercen su propia presión, que se llama presión oncótica o coloidosmótica. ¿Y qué es un coloide, doctor? ¿Alguna vez han hecho gelatina? Ya, digamos que el agua tiene que estar fría o caliente. Caliente. Entonces echas tu sobre de gelatina, ¿no? Dejas en el refrigerador hasta la noche, en la mañana sacas, ¿y qué ha pasado? Se ha cuajado. Entonces, cuando la gelatina se ha cuajado y tú traes un cernidor, ¿pasa la gelatina? No. Se ha unido irreversiblemente al agua. La gelatina es un coloide, por eso los coloides
solo puede entrar el agua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con los enfermos de diarrea? Por ejemplo, les damos coloides para que estabilicen la concentración de agua que hay en los intestinos. Entonces, les damos gelatina, que se unen irremediablemente al agua. Entonces, pero como no puedes servirlo, ¿dónde se queda el agua? Tu cuerpo no lo puedes sacar, entonces es fecales. Entonces, la presión hidrostática la vamos a dividir en dos lugares: la presión hidrostática dentro del capilar y la presión hidrostática en el intersticio. ¿Por qué? Porque hay ambas sustancias hay en ambos lados. Hay aquí y hay en las células. Entonces, la presión hidrostática intersticial menos la presión oncótica intersticial menos presión oncótica capilar menos presión oncótica intersticial. Y así, y así, y así. Entonces, las presiones entre ambas sustancias, cuando están igualadas, no hay movimiento. Si pierdo una de las sustancias, como por ejemplo con modificaciones del calibre vascular, sí hay movimiento de líquidos de un espacio al otro. ¿Y por qué es esto importante? Resulta, ¿qué es esto? La cápsula de Bowman está compuesta por arteriola aferente, cápsula propiamente dicha, células mesangiales. ¿Cuál es la circunstancia aquí? La fuerza a favor de la filtración, ¿qué se llama? Presión hidrostática. Fíjense, está a favor de la filtración. Las presiones en contra son la presión oncótica y la presión hidrostática de Bowman, que es la presión exclusiva de la cápsula de Bowman. Si yo pierdo presión hidrostática, es decir, si yo pierdo agua, mi riñón ¿filtra o no filtra? Si la fuerza determinante es la presión hidrostática y estoy perdiendo. Hidrostática, movimiento por agua y estoy perdiendo agua. ¿Filtra el riñón? No. Lo cual le genera en un cuadro clínico que se llama oliguria o anuria. Y aquí están los dos extremos bien pactados, como con el trago y con las drogas, los extremos son malos. Si estás muy dilatado el vaso sanguíneo, como ahí, no filtra, se pierde la presión que garantiza el movimiento. Si está demasiado cerrado, se genera una contracorriente o resistencia vascular sistémica muy elevada y no se filtra. Los extremos son malos. La vasodilatación desmedida, como en la anafilaxia, es mala. Y el supercierre con aumento de resistencia vascular sistémica, como en la crisis hipertensiva, es mal. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Ante la pérdida de presión hidrostática, se presenta el cuadro clínico que se llama oliguria y anuria. ¿Cuál es el problema con oliguria y anuria? La mayoría de la gente cree que oliguria es orinar poquito y anuria es orinar nada. Y eso está bien para las caseras, pero en la Facultad de Medicina la oliguria está definida como un gasto urinario menor a 500 ml en 24 horas. Y la anuria está definida como un gasto urinario menor a 50 ml en 24 horas. ¿Han visto la diferencia entre orinar poco y orinar nada? Ya. ¿Cómo voy a saber? Porque los pacientes internados tienen su sol. Entonces así es como evaluamos la lesión renal en todos los shocks. La respuesta en contra del shock viene de esta sustancia, que es la que explica el segundo mecanismo de oliguria o anuria, la aldosterona. A ver, aprenderemos sobre la aldosterona. ¿Qué dice? A ver, origen, corteza anal. Naturaleza química, es una hormona esteroidea, quiere decir que sus enlaces son ésteres, está hecha de grasa. No es una hormona peptídica, no hay aminoácidos en su constitución química, eso quiere decir. Biosíntesis, hecha a demanda. A diferencia, por ejemplo, del cortisol, que se secreta a partir de las 11 de la noche, 8 de la noche. Por eso no se recomienda comer pesado en la noche, porque tú comes, secretas insulina y es porque tienes hiperglicemia. ¿Cuál es el problema? Como estás comiendo muy tarde y se activa el cortisol, tienes hiperglicemia. Hiperglicemia más hiperglicemia, mucha hiperglicemia. Hay que comer de noche y ni tarde. A ver, porque hay gluconeogénesis.
Transporte en la circulación 50-70% unido a proteínas plasmáticas. ¿El agua se mezcla con el aceite? No. Es una hormona esteroidea, está hecha de aceite. Entonces tiene que tener una proteína que permita su transporte, a diferencia de las hormonas peptídicas. Como son aminoácidos, se transportan sin problema. Vida media. Entonces, aquí está la clave, señores, aquí está la clave. Presten mucha atención a lo que les estoy diciendo. Ante la presencia de un shock, cualquiera que sea, este tiempo te compra una aldosterona. ¿Y quién llega al hospital en 15 minutos? Nadie. ¿Por eso es tan peligroso? Es tan peligroso la instalación de este cuadro aquí. Hemos quedado es la antesala de la suficiencia orgánica sistémica, y la insuficiencia orgánica sistémica es la antesala a la muerte. Factores que afectan su liberación: disminución de la presión arterial, que es lo que hemos dicho que es exactamente lo que sucede durante el shock anafiláctico. La aldosterona que compra 15 minutos, y cuál explica, digamos, ¿por qué utilizamos entonces, doctor? ¿Cómo voy a saber si mi paciente está en anuria o oliguria si he llegado hace 25 minutos? Es muy sencillo, porque va a tener oliguria o anuria instalada en 15 minutos. Desde que ha llegado ya no va a orinar. ¿Cómo voy a saber? Porque ¿quién me está diciendo? El objetivo de la aldosterona es recolectar agua. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es esta sustancia? Absorbe sodio. Y el sodio es osmótico, jala agua. No puedo reabsorber sodio sin reabsorber agua. Así es como funciona. Perfecto. Entonces, siguiente mediador del shock: el eje adrenina, angiotensina, aldosterona. Ya había servido de algo, no solo es para. Ahí se sintetiza cuando me levanto. Sí, pero cuando está en shock también se sintetiza, porque como dice su nombre es angiotensina. Tensa los vasos. Tensa los vasos. La diferencia, por ejemplo, con la angiotensina es que tiene una particularidad que la mayor parte de la gente cree que es cierta, que es que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 en el pulmón, y eso es falso. Lo que sí es verdad es que el pulmón sintetiza la enzima convertidora de angiotensina, eso es verdad, pero no se sintetiza ahí. El pulmón lo libera a la circulación y en la circulación se convierte. Es completamente distinto. Ahora, vida media: 1 minuto a 20 minutos. Por eso es tan recalco, por eso es peligroso la instalación del cuadro del shock. Fíjense, a partir de los 15 a 20 minutos, tu cuerpo está a merced de la enfermedad. Eso básicamente. Y por eso cuando te dicen, cuando se mueren en el hospital, ¿qué es lo que les dicen? Era que lo traiga antes. ¿Por qué creen que será? Perfecto. Les dejo esta imagen, ¿no? Cómo se convierte la enzima convertidora a la vía de la renina-angiotensina aldosterona, ¿verdad? En las células juxtaglomerulares, pero están con JFGA, por las siglas en inglés, juxtaglomerular cell. Las células juxtaglomerulares liberan renina, que a la angiotensina la vuelven. La angiotensina 1, ¿qué carta es esta? ¿Qué carta es esta? ¿Nunca han jugado póker? As. ¿Cómo se escribe as en inglés? Angiotensin Converting Enzyme. Enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué convierte la angiotensina 1 en? Y la angiotensina 2, ¿qué tensa? Así de fácil, muchachos. Así es como el riñón absorbe el agua y el sodio, tal como ustedes lo están viendo acá. Tenemos una proteína específica para absorber el sodio que se llama ENaC, que es glucosa de difusión facilitada. ¿Cuáles son las características de la difusión facilitada? 1. Son membranas, se encuentran superpuestas a la membrana o yuxtapuestas a la membrana. ¿Qué quiere decir yuxtapuestas? Como el intestino delgado, cuando ustedes entran en una cirugía, si es que no han entrado ya,
Hay uno que dice que el duodeno, yeyuno e ilio, ¿no es verdad? El yeyuno está superpuesto y el ilio está yuxtapuesto. El duodeno, el yeyuno está uno encima del otro, el ilio está uno al lado del otro. Entonces en una membrana está yuxtapuesto, las proteínas están una al lado de la otra, a diferencia, por ejemplo, de, qué sé yo, la insulina, que las proteínas están una encima de la otra, los enlaces disulfuro de la insulina. Entonces, ¿cuál es la segunda particularidad? Funciona mediante difusión facilitada, quiere decir que reabsorben solo sodio, porque tienen estereoespecificidad. Estéreo, todo, específico, específico. Absorbe específicamente todo esto, en este caso el sodio. Entonces, ¿esta proteína ENAC podrá absorber glucosa? No, es estereoespecífica al sodio. Y aquí que ustedes ya lo conocen, muy famoso, esta bomba que se llama bomba sodio, la bomba sodio-potasio, agarra, entonces cada vez que yo tomo sal, me tomo una Coca-Cola, me chingo unas papas fritas o me como cualquier cosa con sal, por eso los pacientes que son hipertensos no se les recomienda que coman sal, porque como van a tener una dieta baja en sodio, cada vez que coman sodio van a perder. Entonces el paciente hipertenso que tiene restricción de sodio, que le mete su comida con sal, va a tener unos calambres malditos a la noche, porque va a haber perdido el potasio expensas de su sodio. Entonces así es como ganamos sodio. Así es como el riñón absorbe el sodio. Esto ya lo hemos explicado. Y el último mediador renal durante el shock, el túbulo colector. El túbulo colector es sensible a una hormona. ¿Qué hemos dicho? Oliguria o anuria. ¿Qué era oliguria? Poca orina. Anuria, nada de orina. Poca orina. Debe ser que hay un estímulo antidiurético. En este caso se llama hormona antidiurética. La hormona antidiurética es sencilla de aprender. La hormona antidiurética se sintetiza en la neurohipófisis o hipófisis posterior. Viaja por la sangre y activa dos receptores. Los dos receptores de la ADH se llaman B1, B2. Los B1, ¿qué es lo que activan? El eje renina-angiotensina-aldosterona. Los B2, ¿qué es lo que activan? Viajan al túbulo colector, túbulo colector, y en el túbulo colector activan el ribosoma. El ribosoma utiliza el RNA mensajero que está hecho de aminoácidos y dobla y forma proteínas. ¿Qué se llaman las proteínas estimuladas por los receptores B2? Se llaman acuaporinas. Y las acuaporinas se encargan de que en el túbulo colector reabsorban agua. ¿Y por qué estamos haciendo énfasis en esto? Porque, señores y señoritas, el gasto urinario de los humanos está determinado por el túbulo colector. Tú te puedes tomar 4 litros de agua ahorita y en las siguientes 24 horas cuánto tú orines lo determina este segmento del riñón exclusivamente. ¿Listo? Aquí está, 50, 500 ml. Y aquí está el porque ya no estamos utilizando el rifle. Risk injury failure loss. Rifle. ¿Cuál es el problema con esto? Esta es una. ¿Quién se da cuenta? A ver, por un punto en su examen, 2 puntos en su examen. ¿Quién se da cuenta por qué no estamos usando ya esta escala? ¿Quién se da cuenta? ¿Sí? O sea, es el rifle en sí, y ya no sé por qué es el rifle. Ya, pero ¿qué tiene que ver, digamos? En el contexto fisiológico y patológico, ¿por qué no se utiliza la pregunta? O sea, sí es antiguo y está desactualizado, pero tiene datos dentro, una connotación que es que ya no lo utilicemos. ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Cuál es? Punto a la 1, punto a las 2, punto a 5. Podría ser por las glorias que son No. Pero si tú dices que en 15 minutos ya yo me voy a enunciar, sirve todavía las 6 horas. 6 horas, 12 horas, 24 horas. Pero ¿cuál es el problema? Ya. Punto a la 1, punto a las 3. Es una tabla que de lesión renal aguda transiciona a la lesión renal crónica. Eso ya no sé. Enfermedad renal crónica. Es una tabla que acopla las dos insuficiencias renales. Nada que ver. Por eso ya no se usa. Perfecto. Vamos
al abordaje cardíaco del shock. Lo que ustedes están viendo aquí es una tabla de sustancias que estimulan e inhiben la función cardíaca. La vasoconstricción y la vasodilatación. Vamos a la vasoconstricción. Serotonina, endotelina, vasopresina, angiotensina 2 y en primer lugar la norepinefrina y la adrenalina. Vasodilatación. De todos estos puede ser que me interese la acetilcolina y el óxido nítrico. La acetilcolina, ¿por qué? Porque es sistémico. Se libera acetilcolina y todo se relaja y la vía digestiva se activa. Y el óxido nítrico, completamente lo opuesto, genera vasodilatación local. Se libera óxido nítrico aquí y solo aquí se dilata. Esa es la circunstancia, ¿listo? Como saben, no es verdad, la función cardíaca es de dos tipos: transporte de sangre y vasos de capacitancia. El transporte está mediado por la función ventricular izquierda, tanto como la derecha, en dos índices que se llaman inversión mayor y menor. Y los vasos de capacitancia, ¿qué quiere decir vasos de capacitancia? Que está sosteniendo, está reteniendo la cantidad de sangre o el volumen de sangre que no está participando en la perfusión de los tejidos. ¿Qué se llaman esos vasos que no participan en la perfusión? De este color. Las venas. Señores y señoritas, por si acaso, cuidadín. A ustedes les encanta, ¿no ven? ¿Cuántos de ustedes tienen un Harrison? O un Farreras. ¿Quién tiene Harrison? Ustedes. ¿Y tiene Farreras? ¿Quién tiene Farreras? ¿Ya? Si se tienden a leer muchas partes sobre distribución, principalmente de medicamentos, porque si han leído el Harrison saben que distribuye etiología, distribuye por etiopatogenia, por grupos etarios que sufren la enfermedad, fisiopatología y finalmente una cosa así de tratamiento. ¿Cuál es el problema con eso? En las partes de tratamiento no te dicen coloca en las venas, no señor, te dicen vaso de capacitancia. Es justamente por eso que se hace la aclaración. Entonces, la respuesta vascular ya se las había explicado. Tenemos la respuesta cardíaca que dependiendo de la etiología del shock. Pero ¿por qué estamos estudiando, por ejemplo, por qué estamos estudiando el corazón durante el shock? ¿Cuál es un signo claro de que el paciente va a fallecer? Y que les había dicho en la anterior clase, la somnolencia, ¿verdad? El corazón lo estamos incluyendo por el abordaje de todos los shocks porque el corazón carecía de un órgano que regula la presión arterial que se llama esfínter precapilar. Los tres tejidos nobles, cerebro, corazón, pulmones, cerebro, corazón y pulmones, carecen de esfínter precapilar. El esfínter se abre y drena la sangre de las arterias a las. Entonces, sin volumen de sangre, la presión baja. Entonces, si cierra el esfínter, la sangre se queda en el circuito arterial y la presión, porque hay gran cantidad de volumen. Estos órganos, el cerebro, el corazón y los pulmones, no tienen esto. Entonces, cuando el riñón se le cierra el esfínter y te dejamos de orinar, y a los intestinos se les cierran los esfínteres y empezamos a vomitar si tenemos alimento, pues ya no tenemos apetito, y el vaso y las extremidades se ponen frías porque sí hay esfínter precapilar. Entonces, ¿qué tejidos, como no tienen esfínter, reciben constantemente el flujo sanguíneo restante? El cerebro, el corazón y los pulmones, para garantizar la vida. Por eso la somnolencia es una mala señal. Quiere decir que incluso con esto cerrado, el volumen circulante es insuficiente para mantener al cerebro funcionando. Los pacientes, por ejemplo, después de que se han recuperado de los procesos de enfermedad, se les recomienda que caminen, justamente porque en la planta del pie se encuentra la bomba plantar. ¿Hay un ventrículo que empuje la sangre venosa? ¿Que ejerza fuerza? No. Lo que tenemos es la bomba plantar, que es una dilatación venosa de este grosor. Cada vez que tú pisas, con la compresión blanda por parte del pie en contra del piso, haces que la sangre, con cada paso, regrese. Por eso, por ejemplo, los que están acostados en sillas de ruedas y otras cosas más, tienen enfermedades cardíacas y después se terminan muriendo. Recordamos nuestras propiedades cardíacas, que son muy importantes.
Porque posteriormente, digamos, durante el shock anafiláctico, por ejemplo, durante el shock anafiláctico, ¿cuál de todos estos se va a comprometer? Solo uno. Vámonos a pensar. El shock en este caso, el shock anafiláctico, ¿tiene algo que ver con el corazón directamente? ¿Está el corazón dibujado ahí? Ya, con eso nos damos cuenta. El mismo shock de la pregunta del examen. En modificación del cronocórtex hay aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Listo? ¿Qué otra cosa se modifica? La capacidad ventricular y contráctil aumenta. ¿Listo? Esta imagen ya se las había explicado, lo cual nos lleva al shock neurogénico, que no es nada más y nada menos que lo que ustedes están viendo ahí. La columna vertebral tiene un componente muy importante por dentro que corresponde a la médula espinal. La médula espinal funciona de la siguiente manera. Esto, por ejemplo, es en el tórax. La médula espinal, cuando salen los nervios, forman un ganglio hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo. Estos ganglios, por ejemplo, en contraste sacan nervios que van hacia adelante formando los nervios intercostales. Pero los ganglios que se encuentran dentro de la cavidad torácica, por ejemplo, están dando la inervación adrenérgica a estas vísceras torácicas. Estos mismos de acá. Sin embargo, a medida que se va, igualito que en el corazón, a medida que los nervios se van alejando de la médula espinal, se hacen cada vez más pequeños. ¿Cuál es el problema? Si yo secciono la médula espinal funcionaba para dos cosas. El estímulo adrenérgico le decía que se contraiga y el estímulo colinérgico le decía que se. Entonces, en un shock neurogénico, ¿qué es lo que sucede? Secciono la médula espinal, por debajo de la sección medular, el periodo ¿qué estímulo? El adrenérgico. Entonces, ¿qué le empieza a pasar a los vasos sanguíneos paulatinamente? Cada vez que reposa el paciente, los vasos sanguíneos se dilatan, luego se dilatan, y luego se dilatan, y luego se dilatan, y luego se dilatan, y todos los tejidos por debajo de la lesión medular se van muriendo, principalmente si está en un momento de alto estrés. ¿Qué quiere decir alto estrés? Nadie que se rompa la espalda está tranquilo. Entonces, si encima tiene una hemorragia el paciente, le ha caído un pedazo de ladrillo, ha perdido la movilidad y encima se ha seccionado todito, esto está abierto, no va a haber respuesta adrenérgica para contrarrestar la pérdida sanguínea. Se va a perder el volumen plasmático efectivo. La presión arterial se va a perder por las dos formas. En eso consiste un shock neurogénico. Es así de fácil. La función, es verdad, ya la conocen acá, esto es lo mismo que hemos visto cuando estábamos llevando shock cardiogénico. ¿En el qué? Porque mueven los tejidos. Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Cómo calculo el volumen sistólico? Hay medidas invasivas y no invasivas. ¿Cuáles son las no invasivas? Un eco Doppler. Agarras, ¿por qué Doppler? Porque el eco Doppler también puede detectar los flujos. Si sale rojo, es flujo turbulento rápido. Si sale amarillo, es flujo turbulento lento. Si sale verde, es flujo laminar rápido. Si sale azul, es flujo laminar lento. Si saben leer un Doppler, no necesitan pagar un curso de $30 para aprender. ¿Listo? Entonces, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Cuál es el medio invasivo para calcular el volumen sistólico? Agarro, espero que se duerma, le hago su cabeza, le corto aquí en su pierna yugular, así, mi catéter, Swan gancho, también llamado catéter venoso central. Por la yugular, como por anatomía, la yugular desemboca ¿dónde? En la aurícula derecha. Entonces, llego hasta ahí y con el borde del sujetador lo amarro con hilo acá para que no se entre más. Entonces la punta recibe el flujo sanguíneo y me dice cuánto es el volumen que está saliendo, porque si yo recuerdo por fisiología,
Si le calculo el volumen al del derecho, sé el volumen izquierdo, que se llama volumen tele igual sistólico. La sístole ventricular es el mismo volumen del ventrículo izquierdo que del ventrículo derecho. Si sale un poco del derecho, yo sé a ciencia cierta que está saliendo un poco del izquierdo. Entonces así ocupo el volumen sistólico. Para determinar qué cosa, el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es igual a 10 por gasto cardíaco por presión arteriovenosa de oxígeno. ¿Cómo determino la presión arteriovenosa de oxígeno? Contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso de oxígeno. Contenido venoso de oxígeno es igual a 1,36 por hemoglobina por saturación venosa de oxígeno más 0,003 dividido entre presión venosa de oxígeno. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Es muy sencillo. Dice concentración venosa de oxígeno, ¿dónde? En arterias y en venas. ¿Pero qué pintan aquí las venas? ¿Por qué hemos hecho mención a los vasos de capacitancia? Funciona de la siguiente manera. Tenemos aquí unas células y las células se nutren con la sangre arterial. La sangre arterial termina de entregar y pasa al lecho capilar y se vuelve ¿qué cosa? ¿Qué se vuelve? Por color. Correcto. Entonces, sin embargo, aquí hay una particularidad. Aquí hay una particularidad. Le vamos a poner nombre a esta proteína que transporta oxígeno. ¿Qué se llama? Hemo. Perfecto. Entonces, viene la hemoglobina, deja una molécula de oxígeno, deja otra molécula de oxígeno. Entonces, ¿qué ha habido? Ha habido entrega de oxígeno y con los oxígenos que les hemos dejado aquí hay consumo de oxígeno. Entonces, quiere decir que aquí mi hemoglobina ya no tiene la misma concentración de oxígeno que tenía cuando estaba en la sangre arterial. Hay una diferencia de concentración de oxígeno arterio-venosa. Si mis tejidos están en estrés metabólico, están en estrés oxidativo, no captan el oxígeno. Por lo tanto, cuando yo saque la sangre en las venas, vamos a tener una concentración de oxígeno muy alta en las venas. Quiere decir que no hay cinética del oxígeno. Los tejidos no están utilizando el sustrato del oxígeno. Para eso utilizamos estas formas. ¿Listo? Esto ya lo hemos visto. Esta fue la postcarga. Y está acá está. Entonces, para ir terminando, porque algunos están hechos bolsa, ¿siguen rotando para el hospital? ¿No? Están tan ya vamos a acabar. Igual este es lo último. Estos días son libres, el resto de la semana ya no hay que separar porque acabó el semestre. Entonces, tenemos dos unidades funcionales: el tiempo y la disfunción. Primero hay disfunción macrocirculatoria. Los vasos sanguíneos están muy dilatados. Si no se corrige a tiempo, hay disfunción microcirculatoria. Eso le sucede a los vasos pequeños. ¿Y qué tejidos funcionan con los vasos pequeños? Tejidos nobles. ¿Cuál será el determinante entonces de la muerte de un paciente? Tiempo. Tengo que utilizar. ¿Cuál es el problema con esto? El tiempo, mientras más avanza en la disfunción macrocirculatoria, es decir, compromiso hemodinámico sistémico, a compromiso hemodinámico, a pérdida del control hemodinámico, conlleva irremediablemente a la muerte. Entonces, la diapositiva que les estoy por mostrar es un, ¿cómo se llama esto? Son años de estudio hechos en una diapositiva. Entonces, familiarícense con ellos. Porque ya sea que el doctor, yo quiero ser forense, por una razón, yo quiero hacer medicina interna, para evitar la cárcel, conocer bien estos mecanismos, porque te van a salvar en el momento en el que tú tengas que llenar un certificado de defunción. Tenemos
los modificadores de la macrohemodinamia y los modificadores de la microhemodinamia. De la macrohemodinamia, estimulación renal, ya la hemos visto, ¿no es verdad? Hemos visto que la glándula suprarrenal, tanto de su eje renina-angiotensina-aldosterona y la aldosterona per se, determinaban cuánto tiempo compraba la aldosterona. Perfecto. Taquicardia compensatoria febril, es decir, el perfil cardíaco del shock. Hemos visto que hay un aumento del cronotropismo y del cronotropismo, excepto en el shock cardiogénico, que hay un aumento del cronotropismo con disminución del cronotropismo. Perfecto. Estimulación simpática. Durante el infarto agudo de miocardio, ¿hay estimulación simpática en la descarga adrenérgica? Sí, hay descargas adrenérgicas que tienen por objetivo cerrar los vasos sanguíneos. Ahora, que sea insuficiente es otra cosa. Hiperlactemia. Hemos visto cuál es el abordaje metabólico, les he dicho, ¿cómo se llama esto? El ciclo de Cori. En ausencia de oxígeno, hay utilización de los sustratos metabólicos del músculo. Y el músculo funciona a base de proteínas. La degradación de las proteínas musculares deja ácido láctico. Clara señal de hipoxia sistémica. Tensión arterial, mediada por el centro vasomotor. Vamos con la microhemodinamia. Vasodilatación mediada por interleucina 1, 2, 6, 10, factor de costumbrar alfa, proteína 2, leucotrienos, tropoxano 2. Y esto, señores, es su tarea. Me van a decir para qué sirve cada uno de estos. Eso no te determina la gravedad. ¿Alguien sabe para qué sirve la interleucina 1? ¿Qué se llama entonces? Correcto, el pirógeno endógeno, la interleucina 2. ¿Por qué no damos a las infecciones esa? Tendrá que ver algo con la inmunidad, ¿no? La interleucina 6. Algo tiene que ver con las tormentas de citoquinas. La interleucina 10, lo propio. El factor de costumbrar alfa, la única otra sustancia aparte de esta que puede producir fiebre. ¿Por qué será? La prostaglandina 2, que ya ven que más abajo por los cambios vasculares, pero ¿de dónde viene? Los leucotrienos y los tromboxanos. Vayan a familiarizarse con ellos, señores. Esto es el shock en anoche. Resumen muy corto de las sustancias y cómo van a interactuar los. Ya hemos visto el abordaje del riñón, hemos visto el abordaje cardíaco y el abordaje metabólico. Entonces, no, esa es la cuestión, pero basta, esa es la cuestión. ¿Quiero que sean así los expertos en shock? No. De hecho, probablemente esta es la última vez que está viendo shock hasta que salgan profesionales. Porque no hay shock ni en cardio, ni en psiquiatría, ni en neuro, ni nada. Van a ver EPOC, y van a ver fibrilación ventricular, hipertensión y diabetes hasta que se aburran. Entonces, échenle una leída decente a esto. Entonces, el día de mañana sí va a venir el auxiliar, van a poder resolver su caso clínico y su cuestionario con él. Es una buena forma de saber que puede ayudar además.